Remedio. 7:32 minutos de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio, Aníbal, vamos a hablar de algo que incluso usted y yo hablamos muchísimo durante nuestra jornada y es cómo alimentarnos mejor, cómo rendir mejor, cómo tener energía para el trabajo, pero también para la familia. Y ahora que estamos tan influenciados con tanta información que nos llega a través de redes sociales y plataformas digitales, pues qué mejor que hablar con los profesionales. Con los que saben. Sí, señor. Por eso nos acompaña la doctora María del Pilar Morales. Ella es nutricionista, dietista y viene, por supuesto, a entregarnos toda esa información para poder adoptar hábitos saludables en materia de alimentación. Bienvenida a este espacio. Gracias, Lina y Aníbal, televidentes, buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿por dónde empezar? ¿Qué debemos hacer si, además estamos empezando el año, muchas personas empiezan a adoptar nuevas rutinas? ¿Cómo empezar y diseñar una buena dieta nutricional para que pues nos haga bien y no solamente pues que nos estemos alineando a algún trending o alguna moda en materia de alimentación? Claro que sí, yo creo que uno de los temas importantes es entender que hay que llevar una alimentación adecuada. Esa es la base de todo, donde el nutriente más importante es el agua, siempre tenerlo como una fuente importante, esencial para la vida. Pero aparte de eso tenemos que tener en cuenta que el organismo está necesitando alimentos todo el día para respirar, para activar todos los sistemas, para trabajar, para estudiar. Así que lo más importante es poder tener recomendaciones en el día con consumo de alimentos proteicos, con consumo de alimentos como son las frutas y las verduras, que metabolizan muy bien los otros nutrientes. Y también sé que se ha satanizado mucho el tema de carbohidratos, pero hay que entender qué tipo de carbohidratos se deben consumir. Entonces sí es importante llevar una alimentación adecuada y lo vamos a seguir hablando. Entonces vamos punto por punto. ¿Y cómo es una buena dieta? ¿Qué debe llevar el tema de los carbohidratos? Porque además hay muchas dietas de moda y en redes sociales vemos que no coma carbohidratos durante 15 días y verá cómo le baja la pancita, o que se empieza a marcar los músculos, que coma solo carne, o que ayune 16 horas, que ayune 12, que ayune 8. Mejor dicho, vamos a empezar como punto por punto y a desmitificar todo este tipo de situaciones que se van conociendo y se van viviendo claro día a día. Sí, Aníbal, muchas gracias igual, porque esto es un tema que estamos trabajando y es, por favor, hay que seguir las recomendaciones de profesionales en nutrición certificados, que no tengamos la necesidad que si yo tengo una necesidad, sea una pérdida de peso, sea ganancia de peso, sea un cambio, me voy a una red social y busco la solución allí. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Y aclaro, personas entre los 18 a los 50 años o más de 50 años sin alguna enfermedad de base, lo importante es tener inicialmente 3 comidas al día, fundamental. Desayuno, almuerzo y comida, en lo posible. Habrán otros casos donde debemos incluir seguramente una media mañana, una media tarde, pero es importante igual tener 3 comidas principales. ¿Qué debería tener entonces cada uno de las comidas principales? Primero, un alimento proteico, ¿sí? Entonces, si vamos a desayunar, que sea idealmente huevo, ¿sí? O algún alimento lácteo, si es posible tener, y hay adecuada tolerancia, cada persona conoce sus tolerancias, eso es personal. Debe haber un alimento regulador como es una fruta, por favor, fruta entera, ¿sí? La recomendación es no el consumo de jugos de fruta, es muy importante el consumo de fibra a través de la fruta. Y también carbohidrato. Entonces debemos sí consumir al menos un carbohidrato. Es importante igual tener un consumo de pan o arepa o algo que nos genere energía desde el primer momento del día. Ya nos activa. Esto es muy importante. Y una bebida, ¿sí? Que a tolerancia puede ser también una bebida láctea. Al almuerzo, un alimento proteico. Entonces podemos hablar carne, pollo, pescado. Si no tenemos una de origen animal, puede ser de origen vegetal. Entonces, leguminosas, la lenteja, el frijol, el garbanzo, siempre combinado con un cereal como es el arroz. Eso conforma una proteína de muy gran valor, que nosotros le decimos de alto valor biológico, y también un carbohidrato. Entonces ya tenemos proteína, una verdura que es muy importante y el carbohidrato. Entonces están los 3 alimentos y siempre en el centro el agua. Y así parecido la comida. Entonces ya tenemos 3 comidas con diferentes grupos de alimentos que es importante para llevar un bienestar nutricional.
Algo que ha circulado muchísimo por redes sociales y que se ha vuelto tendencia es el ayuno para muchas personas que tienen fines, por ejemplo, bajar de peso o cambiar su apariencia o simplemente no se estaban sintiendo muy bien, por ejemplo, con la última comida en la noche. ¿El ayuno es recomendado? Yo creo que el ayuno tiene muchas aristas y respetable obviamente el concepto del ayuno, pero tiene que ser manejado por un profesional. Una persona que ayuna debe entender cuál es su momento metabólico o de salud. Están llegando obviamente casos en los que pacientes hacen ayunos prolongados no acompañados de un profesional de la salud con complicaciones, ¿sí? Con cambios obviamente en el peso, porque se ve entonces una única persona que diga me fue muy bien con el ayuno y tuve una pérdida muy grande de peso, se viraliza. Entonces todo el mundo empieza a hacer ayuno sin tener en cuenta si hay alguna enfermedad de base o alguna condición física, y depende la edad también. Entonces creo que no quisiera entrar mucho al detalle del ayuno. Pero ¿cuál es el tiempo máximo que puede estar una persona sin comer? Lo ideal es que el consumo de alimentos sea durante la luz del día. O sea, si uno pudiera consumir alimentos, que a partir de las 6 de la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde, tener un consumo adecuado de alimentos. Hay algunos temas asociados al ayuno intermitente, hay 3 formas de hacer ayuno, eso es un tema bastante controvertido. Por favor, siempre busquen un profesional de nutrición para hacer el acompañamiento, porque va a depender de qué condición está el paciente para lograr, o la persona que quiere tener algún cambio en su peso, poder generar ayuno. Entonces, ¿qué es lo ideal? Consumir alimentos. El ayuno tiene que ser acompañado dependiendo cuál sería el objetivo, ¿sí? En algunos casos, personas que necesitan tener una pérdida de peso asociada a una enfermedad metabólica, a una diabetes, deben tener un acompañamiento. Esa es la invitación más importante. Doctora, las porciones. ¿Qué tanto debe comer uno de, por ejemplo, incluso nos pregunta aquí Rafael, ¿qué cantidad de pan debo comer? Pero también puede ser cuántas arepas. Además que en Bogotá somos muy consumidores del pan, la panadería. O el pedazo de carne tiene que ser así o así, o el tamaño de la mano. Claro, claro. Y de pronto podemos enfocarnos un poco en esas cantidades. O los huevos, porque hay gente que 5 huevos, 8 huevos, un huevo. Yo creo que todos los alimentos son importantes, todos, absolutamente todos. No podemos satanizar. El problema es cuando hay un déficit de nutrientes o hay un exceso de algunos alimentos. Si quisiéramos enmarcarlo en imagen, podríamos decir que el carbohidrato es el puño. Si tú pones tu puño, ¿sí? Esa sería la cantidad de carbohidratos. Estamos hablando, ya claro, de personas normales que no tienen, digamos, alguna enfermedad, o son grupos de pacientes más niños o adultos mayores. Es diferente cada condición. Pero digamos que en carbohidrato yo puedo tener una porción, visualmente veo, es el pan o es el arroz y una o es la pasta. Pero por comida. Entonces, por comida, ¿sí? O sea, este sería el carbohidrato del desayuno. Pero es el tamaño como de la mano o lo que le quepa uno en el puño, porque si lo hago con montañita, yo me hago ahí el arrocito, lo hago con montañita. Claro, no, lo ideal es el puño ahí, y cerrado, ¿no? Por el cerro ahí, Monserrate. Sí. Ojalá sea el puño cerrado, ¿no? Es importante igual tener que la cantidad de carbohidratos, sí, es el puño como tal. Si vamos a consumir proteína, es la palma de la mano. Esta sería como la cantidad ideal, como para llevarnos una idea de la porción. Y en cuanto a frutas, ¿sí? O verduras especialmente, son las 2 palmas abiertas. Seguramente estoy pensando en mi plato yo que estoy llevando, ¿cierto? De pronto, esta es la cantidad de carbohidrato, que es muy probable que de pronto dentro del plato la mitad del plato sea arroz, y también depende el tamaño del plato. Entonces hemos tenido, y yo creo que la pandemia ayudó muchísimo a lograr tener hábitos de consumo de alimentos hechos en casa. Y cuando llevo a la oficina o llevo al trabajo o al estudio la lonchera, ¿sí? Pues la idea es, ojalá tengamos definida qué porciones, porque dependiendo del recipiente que yo voy a llevar, pues lo voy a llenar. Y lo que llevo para el trabajo, para el estudio, mi actividad, pues es lo que me voy a comer. Entonces, doctora, sí es importante la porción. Si las personas hacen ese ejercicio con juicio
y quedan con hambre, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden consumir para que esa de pronto esa ansiedad? Porque ya con esas cantidades se supone que ya cumplió con los nutrientes, pero si siguen con hambre. Entonces, y me gusta mucho, Lina, lo que comentas. Generalmente uno debería quedar absolutamente saciado. Entonces, qué bueno quedar bien. Uno mismo acostumbra al organismo a mantener como una saciedad controlada, ¿sí? Entonces, a veces decimos, quedé con hambre. ¿Será que puedo soportar esa ansiedad? Algunas veces, y no es una recomendación general, vuelvo y aclaro, tiene que ser dentro de un grupo de personas sanas, ¿no? Pero uno pudiera tener de pronto una adición extra de proteína. La proteína generalmente tiene mayor saciedad, si tiene grasa, la grasa genera mayor saciedad. Preferiría entonces tener el consumo de proteína cuando uno tiene esta porción de verduras y ojalá sean de forma natural, produzcan mucha saciedad. ¿Qué otra cosa puede pasar? Y es que quedé con hambre, ¿qué hago? ¿Será? Y le preguntan a uno, ¿puedo repetir otra porción de comida? Y uno en el momento dice sí, y vuelven y le sirven. Nos ha pasado, porque está muy rico igual la comida, y nosotros en Colombia comemos delicioso. Cuando uno se sienta a comer la siguiente porción y termina, no me digan si no han sentido que ya están hasta aquí. Entonces, hay una muy buena forma, y es dentro de las recomendaciones que quisiera también decir, hay hábitos alimentarios que deberíamos seguir siempre. Así empecemos hoy. Hoy es un buen día para empezar, hacer algún cambio. Masticar tantas veces como el alimento se convierta casi en líquido, y eso permite que yo me dé el espacio de masticar y que esa razón de saciedad, porque hay dos formas de saciarse, y es la plenitud gástrica, que tenga mi estómago completo, y la otra es la razón que le llega a la hipófisis y le dice, listo, ya quedó saciado. Si yo como en 5 minutos, ¿cierto? Tengo que salir rápido, tengo que volver al trabajo, no tuve el tiempo, pues como muy rápido, no me ha llegado la razón y yo quedo con hambre. Entonces, una de las mejores cosas que se pueden hacer en cambio de hábitos alimentarios es tomémonos un tiempo. Yo creo que 20 minutos, ¿cierto? Masticando muchas veces mejora. No solamente esta razón de saciedad, sino también la tolerancia, que eso es otro punto importante y es lo que consultan bastante, ¿no? La intolerancia a alimentos. Doctora, aquí tenemos 3 preguntas rapiditas. Que si nos confirma la porción del pan, que qué tanto pan se puede comer. Importante. Sí, que es una tajadita de pan. Si decimos un pan, puede ser el baguette. Pan de 10.000, ¿no? Pan completo, ¿no? A favor de los que nos gusta el pan, si usted se compra un hojaldradito ese que le pone la mano y queda aplastado, pues ahí la porción se... Sí, claro, entonces se deshace. Entonces, eso es puro el pan aire completo, o sea, el pan que está, la porción normal. Volvamos nuevamente al ejemplo del puño. Del puño. Más o menos este es el tamaño del pan. Uno está bien. Uno está bien. Entonces no coma hojaldrado porque eso se va a... No, uno pero apachurrado, ¿para qué? Una apachurrado, o sea, sí, claro, no, si le cambiamos obviamente la textura del pan, pues, seguramente nos van a caber 3 panes. Rápidamente otro, que el agua, ¿qué hora se debe tomar? Yo creo que el agua es, como lo digo, es el nutriente esencial de la vida. No importa la hora. Es el centro de de nuestra nutrición, siempre, siempre el centro. Entonces es importante antes de levantarse, en el desayuno, es importante igual siempre acompañar las comidas con agua, posterior y extra. Perdón, una bandeja paisa con agua, ¿sí sabe bueno? Pues... No, pero sería terrible la bandeja paisa ponerle una bebida, tomar un yogur. Una bebida diferente, sí, claro. El tema ese es otro tema, y es que nosotros consumimos alimentos muy ricos en Colombia, o sea, platos típicos, pero que al final están cargados de calorías. Hay que saber en qué momento no decirle no a todo, o sea, creo que hay que tener muy buen... Un día de premio, ¿por qué no a la semana? No, y está bien, y los alimentos son amigos, los alimentos no pueden ser enemigos. Cuando uno tiene buena relación con los alimentos, seguro que los días son mucho mejores y el bienestar se siente, así que doctora, hay que consumir alimentos. Tenemos 2 preguntas acá, la primera, y es que nos puede hablar un poco más sobre el consumo de las frutas en su estado natural. Por ejemplo, hay muchas frutas que nos dicen que son muy dulces
sí es mucho azúcar para el cuerpo, por ejemplo el banano, la piña, pero ¿cuál es la recomendación frente a esas que son las predilectas, especialmente de los niños? Y la otra pregunta es si es verdad que el consumo frecuente de carne roja podría generar afecciones en la salud, todo el tema de la gota o el posible cáncer, que la han calificado tanto como un generador o un propiciador de cáncer. Voy con la primera pregunta y es ¿cómo sería el tema de las frutas? Yo creo que tenemos un hábito que no es el ideal y es estar consumiendo frutas en forma de jugo. Cuando uno convierte la fruta en forma líquida, lo que hace es potencializar ese efecto de la fructosa, que es el azúcar como tal de las frutas, y eso genera cambios en el azúcar en sangre. Entonces, ¿qué es lo ideal? Consumir fruta entera, que tenga fibra, que se va a demorar un poco más en absorber esa fructosa y no va a tener tantos cambios como tal en el azúcar. Pero y el tomate de árbol, la maracuyá, esas que son como tan difíciles sí, claro. de consumir. Ahí, si dentro del hábito alimentario, no estoy satanizando los jugos completamente, pero lo ideal es disminuirlos y ojalá poderlos quitar. Pero si uno va a consumir un jugo, de pronto solo al mediodía, ¿sí? Y por favor, sin adición de azúcares, ¿sí? O sea, no hacer adición de azúcares. A la pregunta que me hacías con el tema de qué cantidad debería ser de cada fruta tiene una cantidad de azúcares diferente en cantidad. Los que somos profesionales en nutrición y dietética podemos acompañar esa asesoría de decir, mire, debería ser una manzana completa o solo media manzana, o debería ser solo 7 uvas y no 15, o debería ser solo medio banano y de qué tamaño, y depende de la madurez de la fruta. Entonces, cada vez que podamos igual consumir fruta, hacerlo de forma entera. Ojalá las frutas que tienen cáscara comestible, es muy importante también tenerlas dentro de la alimentación. Y si hay dudas más específicas, sí, por favor, acudir a nutrición, sí, a profesionales en nutrición para poderlo hacer mucho mejor, ¿no? Doctora, tener el consumo. nos preguntan también por la miel, porque hay gente que reemplaza el azúcar por la miel, además la miel se usa también en otros remedios, que qué tan buena o cómo se puede consumir, además el aderezo, una fruta y le echa miel. Claro. Esos bowls de avena, y encima... No, sobre todo que uno le da gusto al gusto y no le da gusto a la salud, y entonces si todos los días se vuelve un hábito, entonces pues es muy rico, pero también hay que entender que eso tiene al final consecuencias y seguro que el bienestar va a pasar la factura. Lo voy a decir de una forma muy sencilla, y es que estos tipos de azúcares simples vienen en diferentes formas. O el azúcar granulado, ¿cierto? Blanco o de color oscuro, ¿sí? El azúcar morena, puede venir en forma de panela o puede venir en forma de miel. Y el aporte de azúcares simples es alto. No hagamos adiciones extra. El sabor dulce en la boca se siente rápidamente y es placentero. El sabor dulce es placentero. Entonces, tratemos de disminuir ese hábito para no tener la necesidad de adicionar. Entonces, sí preferiría que la recomendación es que en el hábito diario no utilizar ninguna adición de azúcares simples, como está incluida también la miel. Doctora María del Pilar Morales, dietista, nutricionista, gracias por estar en este espacio para resolver gracias a todas ustedes. estas dudas. Siempre estaremos muy atentos a seguir acompañando y muy importante, por favor, asesórense de profesionales en nutrición y dietética, gente certificada, por favor, dejar un poco de seguir tantas redes que nos han dañado mucho la salud. Así que muchas gracias. Doctora, a usted muchísimas gracias, muy amable, buen día. Muy amable, gracias a todos.